¿Qué tal, Jaime? Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de que vengáis aquí Oye, qué bien. a verme a la Carlota. A la Carlota y aquí en el centro de salud donde estás trabajando ahora mismo. La verdad es que no ha sido muy fácil llegar, no hemos tenido que perder mucho por el pueblo, un pueblo muy bonito. Hemos visto la entrada y el pueblo parece que tiene mucha vida, ¿no? Un pueblo que tiene muchísima vida, tenemos mucho trabajo. Mucho trabajo. Y tiene mucha historia, un pueblo interesante, pero sobre todo dentro del centro de salud vamos a encontrar mucho trabajo. Ahí hay mucha historia, ¿no? Pues si te parece, vamos y me la cuentas. Vamos para adentro. Venga, vamos. Jaime, estamos aquí en la consulta del Centro de Salud de La Carlota, donde tú desarrollas tu trabajo actualmente. Cuéntame cómo llegaste hasta aquí, hasta La Carlota, porque saliste de Linares con 17 años, muy jovencito, para estudiar medicina. Cuéntanos cómo fue aquello. Pues sí, yo llegué a los 17 años, me vine para Córdoba, era una de mis primeras opciones a la hora de estudiar la licenciatura. Desarrollé la licenciatura en Córdoba capital. Luego tuve que irme un añito fuera, un poquito más lejos, a Granada. Allí estudiamos lo que es la oposición. Entonces, después de estudiar la licenciatura de medicina, normalmente optamos a una especialidad. Ahora mismo el sistema MIR establece que hay que realizar un examen nacional. Es una oposición donde se establece un número de orden y dependiendo de ese número de orden tú vas a coger sitio y especialidad, ¿vale? Yo era un enamorado de las médicas, me gustaba muchísimo la especialidad de médica, el contacto con el paciente, tenía muy claro que quería medicina de familia y opté por quedarme en la misma ciudad en la que había estudiado y donde llevaba muchos años, que era Córdoba. Y a la hora de elegir centro de salud, pues se ofertaba tanto centro de salud a nivel de la capital, de Córdoba capital, como distintos pueblecitos de la periferia. Y bueno, me recomendaron que para tener un contacto pleno con el paciente, para una formación más íntegra, más detenida, más profunda, quizá interesaba más la medicina rural, una medicina especial, no tenemos tantos recursos como en la capital. Y bueno, opté por venirme al Centro de Salud de La Carlota, que la verdad que tiene muchísimo trabajo, es un centro de salud que tiene muchísima Hemos visto que hay bastante movimiento. Sí. Tiene mucho trabajo, la verdad que trabajamos mucho. Y bueno, aquí he estado 4 años, aparte el médico de familia tiene que rotar por muchísimas especialidades, pasamos por todas las especialidades, tanto a nivel de primaria, de atención primaria, como por el Hospital Universitario Reina Sofía. Y de allí, bueno, pues rotábamos por neurología, medicina interna, cardiología, neumología, reumatología, todas las especialidades, ginecología. Tienes que conocerlo todo. Claro, tenemos un tiempo estipulado para, digamos, llevarnos lo máximo de cada especialidad, pero una vez que nosotros rotamos, formamos parte del servicio. Si yo, por ejemplo, estoy rotando en ginecología, yo pasaba la consulta por la mañana, pasábamos la planta, asistía a partos como un ginecólogo más y estaba en las urgencias con ellos. Cuando había un procedimiento que quizá era un poquito más intervencionista o más específico, siempre estaba el residente de ginecología, en este caso, o el adjunto de ginecología, y ese trabajo no lo hacíamos, pero el día a día de la consulta era nuestro. Nosotros vemos muchísima patología, y lo importante que tiene la medicina rural es que quizás no tenemos tan a mano un hospital de referencia. Aquí a la hora de plantearse el derivar a un paciente hay que agotar muchos otros recursos. Estamos a 30 kilómetros de la capital. Por ejemplo, un paciente crítico que nos llega con una patología urgente, que está inestable, nosotros no podemos coger la ambulancia y llevárnoslo directamente. O cosas que a lo mejor en la capital son más factibles, como un traslado muy cortito. Aquí siempre hay que estabilizar al paciente, saber más o menos un primer diagnóstico y luego realizar el traslado una vez que la situación urgente o emergente esté estable. Entonces, el aprendizaje en la medicina rural ofrece aspectos que en otros sitios no encontramos. Y un contacto muy cercano, imagino, con los pacientes, ¿no? Sí, la medicina de atención primaria, nosotros decimos que somos los médicos de las personas. Nosotros
no solo tratamos patología, nosotros tratamos al paciente en su ámbito familiar, en su ámbito personal. Vamos a aviso a domicilio, sabemos qué casa tiene, sabemos quién vive en esa casa, llevamos al marido, a la mujer, a la abuelita, al abuelito, incluso hay niños que pasan a pediatría y que como las madres y los padres están en ese cupo, pues pasan a nosotros. Entonces tenemos un contacto todo el entorno muy íntegro, efectivamente. Hay incluso gente que nos abre la puerta de su casa. A la hora de hacer un aviso a domicilio, es que nos sentamos con ellos, nos sentamos allí con ellos, nos enseña cuáles son sus relaciones y sus Imagino problemas. que eso también ayuda a tratar al enfermo, ¿no? Y a llegar hasta la patología y a saber tratarlo porque muchas veces el médico de familia tiene que hacer también un poco de psicólogo, ¿no? La verdad que somos la base de la medicina, como yo suelo decir, somos un cribado bastante importante, digamos que somos el primer contacto y el establecer una buena comunicación, una buena adherencia con el paciente y un buen seguimiento a largo plazo es fundamental. Y efectivamente lo que se habla o se vive en una consulta de atención primaria no se habla en otros tipos de especialidades, es lo bonito que tiene esta especialidad. Nosotros trabajamos, como tú has dicho, pues sí, actuamos como psicólogos, pero es que a veces actuamos como administrativos, como un enlace burocrático, aconsejamos al paciente qué tiene que hacer en determinadas situaciones. Estamos ahí para todo, digamos que somos el médico de para todo. Entonces, imagino que esta es una carrera muy vocacional, ¿no? Porque, bueno, para quien está enamorado de la profesión es fácil y es bonito, pero es una profesión bastante complicada también. es muy vocacional, pero luego la especialidad es muy gratificante. Nosotros trabajamos muchísimo y hoy día, por el tema de la administración, por el tema del recorte, ahora estamos remontando un poquito, pero hemos pasado unos años muy duros en los que teníamos muy pocos recursos, había muchísima lista de espera, había poco personal porque administrativamente no se podía contratar más. Y tratábamos pacientes, como bien sabéis, cada 5 minutos. O sea, nosotros vemos del orden a veces hasta de 50 pacientes al día con patologías muy importantes y nosotros en 5 minutos tenemos que establecer un contacto, tenemos que realizar un diagnóstico y una intervención. Debe ser tremendo y bueno, estresante al máximo, ¿no? Las urgencias, por ejemplo, son muy estresantes, como he explicado, por la frecuentación, porque muchas veces tú ves que quisieras darle un poquito más al paciente, necesitaría un poquito más de tiempo. Pero bueno, eso el día a día te lo va dando. Lo que es la práctica, pues tú sabes que tienes tu tiempo, te tienes que organizar y hay pacientes que más o menos vienes siguiendo, que ya conoces, juegas con él un poquito el día a día. Pero sí, ofrece algo que otras especialidades no tienen. La medicina de atención primaria es el contacto pleno con la persona y toda la patología que se rodea, pero sobre todo con la persona. Es una relación muy bonita. Muy estrecha. Tu trabajo no solamente se desarrolla aquí en La Carlota, sino que también trabaja en el Reina Sofía de Córdoba, ¿no? En la Efectivamente. Ciudad. Es otra de las cosas bonitas que ofrecía el trabajar aquí, porque yo me estaba formando a nivel rural, pero luego mis guardias las establecía en un servicio de urgencia, en una especialidad de tercer nivel. Estamos hablando de uno de los hospitales más importantes de Andalucía, con una cartera de servicios muy amplia, tiene servicios que son referencias no solo a nivel nacional, sino internacional. De los primeros en donaciones a nivel incluso europeo. Estamos hablando de muy buena infraestructura y muy buenos clínicos y clínicas. Y bueno, ofrecía también eso, el poder formarte con esa frecuentación. Allí hemos visto de todo, se ve de todo. Entonces un hospital de tercer nivel no es un hospital chiquitito, te ofrece muchísimas posibilidades. Procedimientos, incluso cualquier especialidad la tienes allí. Es lo bueno que tiene, que hay a lo mejor otros hospitales más chiquititos donde queda más limitado y muchas veces hay que desplazar al paciente para que lo vea un especialista más concreto por una cosa más específica. En este caso no, nosotros teníamos especialistas y teníamos servicios de todo, tenemos mucha cartera de servicios, entonces es muy bonito. ¿Cuál es el choque mayor después de terminar la carrera al llegar ya a un centro de salud, a un hospital donde tienes que entrar de lleno, ¿no?, en la profesión? Pues el primer contacto con el paciente es duro, sobre todo la primera guardia. Eso te lo va a decir cualquier residente. Cualquier residente que se forme en cualquier especialidad, todos los residentes van a actuar en la urgencia.
Entonces, imagínate lo que es que tú llevas 7 años viendo libros y libros y libros e imágenes, el libro, y de la noche a la mañana estás solo en una consulta enfrentándote a un paciente. Siempre tenemos consultores, sobre todo los primeros años, tenemos otros adjuntos que más o menos se encargan de nosotros, pero muchas veces la frecuentación hace que no esté tan encima de nosotros y que nosotros nos tengamos que desenvolver y que tengamos que tener el contacto con el paciente. Es duro, o sea, imagínate que te está llegando una persona que está grave, que está en una situación emergente y que está todo un equipo interdisciplinar de un auxiliar, de enfermería, de celadores, de administrativos, esperando a que tú tomes una decisión. Y muchas veces no sabes. Mucha responsabilidad. Entonces, bueno, eso por una parte es duro, pero por otra parte te va formando y vas aprendiendo muchísimo, muchísimo. Cuando tú ves un paciente crítico, como yo digo, cuando ves una patología en un paciente crítico y actúas bien, es como aprender a montar en bicicleta, ya no se te va a olvidar nunca. Si tú ves un infarto inestable y actúas bien y luego lo repasas, cuando vuelvas a ver otro infarto inestable ya sabes lo que tienes que hacer. Entonces la experiencia hace que te tranquilices, que actúes más lentamente. El momento es muy tremendo, pero el aprendizaje también queda ya ahí grabado. Claro. ¿No? Es un contacto muy duro. En general, la atención de medicina de atención primaria también lleva el contacto con las urgencias, puesto que los servicios de urgencias en España están desarrollados, o sea, la intervención la realizan médicos de atención primaria, que se dedican más al ámbito hospitalario. Entonces, nosotros vemos patología urgente en el día a día. Yo he tenido un guardia en el 061, donde ves pacientes críticos, muy malos. Hemos tenido guardias en críticos del hospital, que se supone que es lo más emergente, lo que hay que actuar inmediatamente. Hemos tenido guardias en el propio pueblo, aquí en el propio ambulatorio, tenemos guardias ambulatorias, donde no tenemos los recursos que tenemos a nivel de la capital. Entonces, lo poco que tengamos es duro, pero por otra parte es muy gratificante, aprendemos mucho y yo la verdad que estoy encantado. Eres muy, muy joven, llevas pocos años todavía en la profesión, pero te ha dado tiempo incluso para presentar trabajos de investigación, ¿no? Y conseguir además reconocimiento por ello. Háblanos de esa parte. Sí, dentro de la especialidad está muy en boga y es muy importante el investigar. Nosotros contamos en Córdoba con el Instituto Maimónides de Investigación Biomédica, el IMIBIC, que se llama, que digamos que es un edificio anexo al hospital, pero que se encarga específicamente de la investigación. Y a partir de los últimos años le están dando mucha importancia a la atención primaria. La investigación en la atención primaria es fundamental. No solo tenemos que investigar a nivel de enfermedades raras y a nivel de tratamientos muy específicos, pioneros a nivel internacional, tenemos que trabajar con lo prevalente, con lo importante del día a día. Entonces la investigación en atención primaria es muy importante. Y bueno, hemos trabajado con varios proyectos, hemos llevado proyectos importantes a nivel de patología prevalente y sobre todo hemos trabajado la violencia de género, que es una cosa que, aunque se crea que no, forma parte de la atención primaria. Cuando tenemos una mujer que está en situación de violencia de género, el primer contacto siempre, la mayoría de las veces, lo va a realizar con el médico de atención primaria. Y hay veces que tenemos mujeres sentadas en nuestra consulta que nos están contando un problema y que indirectamente nos están diciendo, sin decírnoslo, que está en una situación de violencia de género, por la frecuentación, por lo que te está contando. Son mujeres que muchas veces te cuentan pues que tienen dolores abdominales, que muchas veces llegas a estudios y ves que no concluyen nada, cefaleas o dolores de cabeza que no tienen ningún sustento orgánico. En fin, muchas clínicas inespecíficas que te dicen que algo marcha mal en esa mujer. O sea, hay detectores de algo más que lo que se está contando. Efectivamente. Entonces, bueno, apostamos con la investigación en violencia de género. Nos pareció un proyecto bastante importante, lo presentamos a nivel de un premio de innovación y nos dieron como una especie de beca, por así decirlo, de investigación, donde nos patrocinaron el proyecto y nos pusieron a la altura de, por ejemplo, una máquina que están desarrollando que trata de realizar intervenciones quirúrgicas en la distancia o investigaciones importantes a nivel de oncología, a nivel de Andalucía. Nos equipararon a la atención primaria con ellos, nos igualaron y dieron cabida a la violencia de género. Desarrollamos un trabajo de 3 años bastante duro que ha desembocado pues, en una aplicación móvil, una aplicación sanitaria
que es la primera a nivel nacional sobre violencia de género, que se ha realizado aquí en Córdoba por residentes de atención primaria. Y que, bueno, como bien te he explicado, no solo es importante en este caso la actuación urgente, lo que vemos en una urgencia, sino el trabajo previo, la detección, el saber adherir a la paciente, el ayudarla y al seguirla a lo largo del proceso. Y es algo en lo que esta aplicación móvil nos ayuda. ¿Cómo se trabaja con esa aplicación móvil? La aplicación móvil es una aplicación que básicamente lo que hace es sintetizar el protocolo andaluz que queda establecido por la Consejería de Salud contra la violencia de género. El problema que tenemos es que el protocolo andaluz son 300 páginas. Que tú en una situación de urgencia, en un momento determinado, como te he contado antes, con 50 pacientes, a 5 minutos por paciente, tengas que buscar el único manual que hay en todo el centro de salud. Es bastante complicado. Y a veces es bastante difícil. Y en una situación de urgencia, donde tienes una sala de espera llena, muchas veces no puedes acceder a él. Entonces nuestra idea fue que, bueno, igual que hay en la época de la app y en la época digital, donde existen multitud de aplicaciones sobre otras patologías, porque nosotros tenemos herramientas del día a día que nos informan pues, de la hipertensión, del EPOC, de la diabetes, ¿por qué no tener a mano una aplicación que nos cuente cómo debemos actuar en una situación de violencia de género? Una situación que el médico de atención primaria, su actuación puede ser fundamental por el pronóstico de esa mujer y su bienestar y el seguimiento a lo largo de su vida. Entonces, creamos muchísimas herramientas, el protocolo lo adaptamos a nivel de móvil, a nivel digital, y bueno, hay muchas herramientas. Una herramienta muy importante, que es la que estamos usando mucho en el día a día y es la que ha gustado, es el apartado ¿cómo debo actuar? Ese apartado lo que nos hace es hacernos 3 preguntas. Nos pregunta si esa mujer presenta índice de sospecha de malos tratos, es decir, si tú estás viendo que hay algo que no concuerda. Si esa mujer te lo ha confirmado, porque luego tenemos mujeres que en esa situación, por desgracia, desarrollan ideas de culpa, ideas de vergüenza, y muchas veces no te lo quieren cortar ni lo quieren reconocer y tú lo estás viendo, ¿vale? Entonces la actuación es muy distinta, no podemos actuar lo mismo en un caso que en otro. Y luego si se encuentra en situación de peligro extremo, sí o no, por supuesto en una situación de peligro extremo la actuación debe ser inmediata y no prorrogable a largo plazo. Entonces dependiendo de esas preguntas nos va a decir la aplicación punto a punto todo lo que debemos hacer, según el protocolo andaluz contra la violencia de género. Ya se está utilizando en todos los centros. Se estrenó en marzo, se estrenó en el Hospital Reina Sofía, en el Hospital Universitario Reina Sofía, y la Consejería de Salud lo ha distribuido a nivel de todos los centros de salud y a nivel hospitalario, porque también tiene cabida para las especialidades hospitalarias. También hay patologías y lo hablamos con compañeros durante los cafés y durante las comidas. Hay patologías digestivas que realmente no son nada digestivos, sino que son una situación de estrés o una situación que está llevando a que esa mujer no se encuentre bien. Hay patología a nivel de neurología, como te he explicado, que tú estudias a una mujer por un dolor de cabeza, le pides una resonancia, le pides un tal, le pones 3 tratamientos, ves que no mejora, pero ves que esa situación ha mejorado un poquito y ese dolor de cabeza desaparece. Por lo tanto, vale para cualquier sanitario. Bueno, pues si te parece, vamos a conocer un poquito del centro de salud donde trabaja, este centro de salud La Carlota. Perfecto. Y seguimos hablando. Venga. Jaime, esto es crítico, ¿no? ¿Aquí exactamente qué es lo que se mueve? Esta es la sala de críticos. Aquí, por desgracia, digamos que es el trabajo más duro. Normalmente aquí pasamos a pacientes que vienen inestables, pacientes que vienen malitos, pacientes que son una emergencia y que tienen que tratarse inmediatamente. Y bueno, tenemos la monitorización, que es fundamental para nosotros. Aquí tenemos lo que es tanto el marcapaso externo, que nosotros llamamos, como el monitor, con el que en un momento determinado podemos dar carga eléctrica en alguna arritmia que lo necesite, y muchísimos fármacos que a lo mejor en otra consulta no tenemos tan a mano, atropina, adrenalina, cosas que en una situación de emergencia o de urgencia tenemos que usar. Las tenemos aquí. Ya te digo, no suele ser agradable, pero bueno, lo fundamental en esta consulta siempre es el trabajo interdisciplinar, como yo digo, la buena organización.
el saber lo que es enfermería, lo que es el auxiliar, lo que es el técnico sanitario, lo que el medicina tiene que hacer en cada caso. Y sobre todo están muy jerarquizados o repartidos. Es decir, que hay una persona que toma, digamos, las órdenes en la actuación, por ejemplo, una reanimación cardiorrespiratoria, siempre va a haber alguien que normalmente se va a encargar de la vía aérea, que va a dar las órdenes, mientras que el otro pues realiza compresiones, tiene que chispar, tiene que poner una droga determinada en una vena, hay que poner una vía, en fin. Es muy importante, ya te digo, el trabajo en compañero, el trabajo global. No es lo que yo haga, es cómo trabajamos todos el equipo por el paciente, efectivamente. En situaciones así tan fuertes, ¿no? Pues la mayoría de las personas nos ponemos muy nerviosos, no sabemos para dónde tirar. ¿Cómo sentís los médicos? Porque hay que tener un asiento muy importante, ¿no? Al principio la verdad que se pasa peor, como bien te he explicado, pero nervios siempre hay. O sea, no, es una situación estresante, es una situación donde tu decisión puede ser fundamental, la droga que pongamos, cómo chispemos, cómo actuamos, el tiempo que ha tenido. Trabajamos a contrarreloj, entonces es una situación muy estresante. Siempre nos dicen los más expertos, los veteranos, que nos tranquilicemos, que bueno, que las cosas más o menos están protocolizadas. Por suerte en urgencias son muy de protocolo, entonces intentar diagnosticar, intentar establecer cuál es la patología del paciente y dentro de esa tranquilidad pues recordar el protocolo y hacerlo por lo mejor que podamos. Hay veces que una determinada situación pues no te lo permite. Hemos tenido pacientes pues que estaban en mitad de un terraplén donde ni siquiera los bomberos pueden acceder y tú tienes que trabajar con un paciente inconsciente, de medio lado, no tienes el material necesario, el compañero no puede ayudarte, tiene que estar solo. Hay situaciones que, hombre, que son bastante difíciles, pero bueno. Claro, lo raro sería no ponerse nervioso, porque somos humanos, ¿no? Y ahí está la faceta... Cualquiera se pone nervioso, cualquiera se pone nervioso, pero ya te digo, lo importante es la tranquilidad. Y es muy importante en esta profesión, aunque creas que no, es muy importante las relaciones con los compañeros. No solo ya a nivel profesional, sino incluso personal. Un buen ambiente de trabajo es fundamental. Un buen ambiente de trabajo, el cuidar del compañero, el cuidarnos los unos a los otros. Es fundamental en todos los trabajos, en este es que es imprescindible. Más todavía. Y el saber dar órdenes en una situación estresante de una manera adecuada, que el compañero se sienta parte del equipo, que no sea, pues, esto mientras que yo... No. Vamos a establecer un consenso, tenemos una parada cardiorrespiratoria, yo me voy a encargar de la vía aérea, voy a empezar a ventilar con el ambú, el compañero va a empezar a monitorizar a nivel cardíaco, el otro compañero me va a poner una vía y vamos hablando entre todos. Pues el compañero, vía puesto, ¿qué voy poniendo? Ve cargando una ampolla de adrenalina. Vía aérea permeable, ¿qué subo, qué bajo? Dame, pásame el laringo, vamos a intubar, en fin. Es muy importante la comunicación y es muy importante el trabajo en equipo, fundamental. Aquí tenéis también medicación, ¿no? Sí, esta es una medicación pues más específica que no usamos tanto en la consulta del día a día. Normalmente suele ser medicación intravenosa, son ampollitas y ya te digo, son drogas como la adrenalina, la atropina o otro tipo de fármacos que son muy importantes en una situación emergente. ¿Y esa camilla que tenemos ahí? Esa realmente es una camilla, como tú dices, que se encarga del desplazamiento del paciente politraumatizado. También tenemos accidentes de tráfico, también tenemos contusiones de alta energía, tenemos contusiones y caídas desde altura. Entonces, la inmovilización hasta el confirmar que no haya una fractura o que no haya una patología es fundamental. Y sobre todo el no mover. Nosotros decimos que en un paciente politraumatizado siempre va a existir una lesión cervical mientras que no se demuestre lo contrario. Con eso nos curamos en salud. Aunque el paciente esté perfectamente, si ha tenido una caída o un accidente de tráfico, por regla general lo vamos a inmovilizar. Vamos a inmovilizar con la dama de Elche, que es la parte superior de la camilla. Vamos a inmovilizar las cervicales de manera que el movimiento de flexo-extensión o la rotación y lateralización no se pueda realizar. Queremos que todo quede bien inmovilizado en bloque. Para eso se encarga esa camilla. Por eso es muy importante, si nos encontramos con algún accidente, todavía no ha llegado el dispositivo sanitario,
no mover si no es estrictamente imprescindible porque haya fuego o alguna cosa así, ¿no? Efectivamente, siempre que llegamos a atender a un paciente hay que valorar la situación, pero el desplazamiento, la movilización del paciente es menester que siempre corra a cargo de personal sanitario. Parece una tontería, pero el hacerlo bien puede ser fundamental para la vida o para las lesiones y el pronóstico del paciente. Entonces, nosotros estamos entrenados a nivel de urgencia en movilizar al paciente en bloque, con lo que minimizamos esas lesiones e intentar realizar una exploración y una estabilización del paciente. Entonces, normalmente lo que se suele decir es la señalización. Es decir, cuando nosotros vemos un accidente, primero hay que comprobar cuál es la situación, qué repercusiones ha tenido, cuáles son las personas, los heridos o los afectados, y el señalar, el llamar primeramente al 112 o al 061 para realizar el aviso sanitario y esperar, bueno, a que se realice una buena señalización y que estén fuera de peligro. Luego ya la parte sanitaria corre a cargo de los sanitarios. También es verdad que, bueno, que hay gente que está formada en unos primeros auxilios y muchas veces una reanimación cardiopulmonar básica, una RCP básica, que nosotros trabajamos mucho en la educación, puede ser fundamental, ¿vale? Entonces, bueno, hay que valorar, pero ya te digo, siempre que hay que movilizar a un paciente politraumatizado, un profesional sanitario y con una buena inmovilización. Pues si te parece, vamos a la siguiente parte, que es meterlo en la ambulancia. Vamos directamente a la ambulancia. Venga. Jaime, pues ya estamos en la ambulancia. A partir de aquí, ¿qué? Bueno, pues este es otro de nuestros día a día, el traslado de la ambulancia. Es fundamental primero el que nos den un aviso donde nos están mostrando en primer momento la edad del paciente, la patología y a lo que vamos exactamente. Eso a veces también puede ser un tanto traicionero, porque no sabemos exactamente a qué nos vamos a tener, no sabemos lo que nos vamos a encontrar en un domicilio o en mitad de la carretera, ¿vale? Entonces, primero el traslado y el ir en el tiempo más pequeño posible, en el mínimo tiempo, es fundamental, no solo para una buena actuación, sino para el pronóstico del paciente. Normalmente a nosotros nos pasan prioridades. La prioridad sigue una señal que se establece según un triaje, es decir, hay prioridad de riesgo. Nosotros tenemos distintos números, 1, 2, 3, 4 y 5, y determinando ese número, así sabemos la importancia que tiene esa patología y cuánto tiempo tenemos para actuar. Una P1, para que tú me entiendas, una prioridad 1, la actuación es inmediata, puesto que es una emergencia vital. Y lo que ocurra en ese determinado momento puede repercutir mucho en nuestra actuación. O sea, una actuación temprana es fundamental. Aquí, bueno, una vez que el paciente está estable, pasaría a realizarse el traslado. Normalmente la usamos como traslado hasta Reina Sofía de Córdoba, hasta el hospital, como bien he explicado antes, cuando el paciente está un poquito más tranquilo, cuando la patología más urgente la hemos atendido, ¿vale? Y aunque creáis que no, pues tenemos de todo. Dentro de la ambulancia pues encontramos otra medicación, tenemos sueros, tenemos otro monitor, tenemos vía aérea, tenemos esto que es el AMBU, que es lo que nosotros utilizamos en el día a día para realizar ventilaciones y oxigenar al paciente. Tenemos también todo el tema de inmovilización, como bien he explicado antes, collarines cervicales, el colchón de vacío. Tiene que estar siempre a punto. Todo. Antes de empezar la guardia, a las 8 de la mañana, tiene que estar supervisado y tiene que haber de todo, ¿vale? Es fundamental que el material esté disponible en el caso de una supuesta actuación. Hay guardias que tenemos que son un poquito más tranquilas y tenemos 3 o 4 avisos a lo largo del día, pero hay otras en las que no paramos y no tenemos ni apenas tiempo ni siquiera de sustituir ese material. Entonces es fundamental que todo ese material esté supervisado y que esté completo, efectivamente. Y bueno, aquí, si ya de por sí en crítico los nervios, como bien te he explicado, y esa incertidumbre, es importante el ir aquí metido a toda velocidad para un paciente que te han dicho que está muy malito, la adrenalina sube y la actuación es también importante. Pero bueno, forma parte de nuestro trabajo y la verdad que bueno, yo lo tomo con gusto. Bueno, pues estamos en otra de las zonas de este centro de salud, concretamente en ginecología. Efectivamente, dentro de toda la atención plena del paciente, de la atención primaria, trabajamos muchísimas patologías y la prevención primaria es fundamental. Es decir,
el adelantarse a la patología. Nosotros trabajamos en el ámbito de que la diabetes no venga antes de que aparezca, de que el cáncer de cervix no aparezca. Vamos a intentar ver cosas antes que nos haga el prevenirlo, para que no sea peor la patología en sí. Y uno de los servicios que usamos, de los que yo me he encargado durante 4 años, es precisamente la citología, es decir, la muestra, la toma de muestras a nivel del cuello de útero. Como bien sabéis, la incidencia de carcinoma de cervix o de cáncer de cuello uterino es muy alta en las mujeres de la sociedad actual, y todo eso, esa prevalencia aumenta a partir de los 40-50 años. Entonces, nosotros realizamos tomas y muestras regladas cada cierto tiempo, con el objetivo de que ciertas lesiones que se han demostrado que pueden malignizar a largo plazo, en caso de que las encontremos, eliminarlas, para que no nos dé un futuro cáncer, ¿vale? Entonces hay ciertas lesiones a nivel del cuello que nosotros con una determinada muestra la mandamos a anatomía patológica y un informe nos va a decir si eso está normal o hay alguna anormalidad. Si hay alguna anormalidad, ya pasaría a los compañeros de ginecología y ellos se encargarían, pues, primero de estadiarlo, es decir, qué es lo que tenemos y tratarlo, cuál sería el tratamiento para que eso no vaya a peor. Yo siempre tranquilizo a las pacientes y les digo, vamos a ver, nosotros no estamos buscando un cáncer. O sea, la prevención primaria no consiste exactamente en eso. Consiste principalmente en encontrar lesiones que pueden malignizar a largo plazo, ¿vale? ¿Y eso cómo sería? Lo hacemos con la citología. Normalmente, a partir de la edad fértil, de la primera relación sexual de la mujer, nosotros realizamos una primera citología y hacemos una segunda citología el siguiente año. Si esas 2 citologías son normales, las vamos a realizar con plena tranquilidad cada 2 o 3 años, hasta los 65-70 años, durante toda la edad, todo el seguimiento de la paciente, hasta los 65. De esa manera, si nosotros encontramos alguna alteración, ahí estamos para que eso no malignice y vaya a peor. Eso ocurre, pues, con otras patologías, o puede ocurrir perfectamente con el carcinoma de colon, donde, por ejemplo, determinados pacientes que en una determinada edad nosotros veamos que tienen antecedentes importantes, ¿vale? Antecedentes a nivel de familiares de primero o de segundo grado, tenemos que realizar un estadio, tenemos que valorar un riesgo para realizarle una colonoscopia, es decir, entraríamos a nivel del colon, ¿vale? A través del ano, con una camarita, y miraríamos todo el colon, de manera que ciertos divertículos o ciertos pólipos que a largo plazo se pueden transformar en un cáncer de colon, nosotros ya lo estamos supervisando, ya lo estamos eliminando y ya lo estamos vigilando. Son pruebas de las que huimos mucho los pacientes. Son muchas preguntas las que vienen por el tema, por ejemplo, del cáncer de colon, el cáncer de cervix, pero efectivamente se ha demostrado que si realizamos un screening previo, un diagnóstico precoz, el pronóstico va a ser mucho mejor, como es lógico. Entonces, bueno, no solo a nivel de cáncer, sino otras patologías, como he dicho, en el caso de la diabetes, nosotros tenemos que incidir en la calidad de vida del paciente y en sus hábitos saludables. Cómo come, qué peso tiene, cómo es su ingesta, qué ejercicio físico está realizando y qué otras patologías tiene. Lo mismo ocurre con la hipertensión, lo mismo ocurre con la diabetes, con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o con la hipercolesterolemia, es decir, el colesterol en sangre elevado. Todo eso son riesgos a largo plazo, donde no solo el actuar cuando te da un infarto es importante, sino el saber evitar ese infarto, el seguirlo a largo plazo para que minimicemos ese riesgo. Eso es tarea fundamental del médico de atención primaria. Por lo que estás viendo, tenemos muchísimo trabajo. Sí, se actúa también en prevención. ¿Y qué pasa cuando hay una urgencia de un parto inminente y la paciente no puede ir al hospital? Pues nos ha ocurrido que han llamado a la ambulancia, nos han pasado un aviso, hemos acudido a un domicilio y ha habido un parto. Pues no hemos tenido que atender. Somos médicos de urgencia, in situ, en la propia cama de la paciente, se ha atendido el parto, porque es mejor pararse y atenderlo que meter a esa mujer en una ambulancia y hacer 30 kilómetros para el paritorio de Córdoba. Entonces, bueno, ya te digo, el médico de atención primaria y el médico de urgencia tienen que estar preparados para todo. Hemos encontrado de todo y hemos actuado. Entonces, es fundamental la preparación y sobre todo el saber actuar en cada momento. Jaime, esta es la sala de fisioterapia, una sala donde casi todos tenemos que entrar desde temprano porque la espalda y lo demás se va resintiendo. Efectivamente.
Otra cosa buena que tiene nuestro centro de salud y nuestro ambulatorio es que tenemos un servicio de rehabilitación propio. La rehabilitadora, en este caso Ángela, se desplaza desde Reina Sofía aquí para facilitar la asistencia a toda la gente del pueblo y que ellos no se tengan que desplazar para ser vistos por un especialista en aparato locomotor, ¿vale? Y no solo la rehabilitadora, sino nuestra fisioterapeuta, que lo que hace es pues, realizar el tratamiento del aparato locomotor en el día a día, el seguimiento a largo plazo, ¿vale? Es fundamental. Aquí, bueno, tenemos ondas, tenemos radiofrecuencia, tenemos nuestras espalderas, tenemos diferentes instrumentos con lo que hacemos que una determinada lesión no sea no solo ósea, sino ligamentosa, tendinosa, es decir, de ligamentos, de tendones, se cure o mejore su pronóstico a largo plazo. Como yo siempre explico a los pacientes, siempre tenemos una lesión, ya sea a nivel de un menisco, de un ligamento, es muy importante suplir la función de esa estructura que está alterada con todo lo que tenemos alrededor, y el organismo actúa así, se lleva siempre un equilibrio. En este caso, si tenemos un menisco roto, pues si suplimos la función del menisco con la poca musculatura de alrededor y la potenciamos, es fundamental para el pronóstico y para el manejo de esa articulación, ¿vale? Entonces, bueno, tenemos un buen servicio, la verdad que los pobres están siempre a tope, siempre están hasta arriba, puesto que es una de otras de las patologías prevalentes que encontramos en el día a día. Hemos hablado de la diabetes, hemos hablado de la hipertensión, hemos hablado de la EPOC, hemos hablado del colesterol, pero el aparato locomotor forma parte de nuestro día a día. Lesiones artrósicas, lesiones ligamentosas, lesiones tendinosas, roturas, que a largo plazo van a necesitar no solo un tratamiento médico, sino un tratamiento rehabilitador y en los casos más graves quizá un tratamiento quirúrgico, que es ya el quirófano. Bueno, Javier, merecía la pena venirse a Córdoba, porque tú vives aquí. Yo vivo en Córdoba. En Córdoba. Llevo ya pues bastantes años, llego desde el 2006, pues, hace ya cerca de 11, 12, casi 12 años dentro de nada. Vives por el centro, ¿no? Vivo por el centro y esta zona concretamente es una zona que a mí de siempre me ha enamorado y me ha encantado. El perderse por aquí, por el puente romano, por la judería, por la mezquita y sobre todo lo relajante que es el Guadalquivir de fondo. El sonido del agua, a mí Es me relaja genial. también bastante, yo suelo venir mucho a Córdoba y transito mucho por esta zona. ¿Tu abuelo era santanero y minero? Tengo un abuelo que era santanero. El pobre le pilló todo lo de Santana Motor, la prejubilación, bueno, lo pasamos regular por el tema de las protestas, y el otro abuelo efectivamente era minero, concretamente era cabriero. Él se dedicaba, no me acuerdo exactamente la mina que era, sé que era por la zona de Arrayanes. Él se dedicaba al subir a bajar la Cabria, donde bajaban los mineros, efectivamente. ¿Lo recuerdas? Sí, ellos, ninguno de los dos viven ya, por desgracia, pero los dos me han contado muchas historias. De mi abuelo no tanto en activo, puesto que cuando yo ya conocí, él ya estaba jubilado, el minero. Ramón ya no trabajaba, pero yo recuerdo el ver volver a mi abuelo de Santana Motor e incluso ir a verlo allí en alguna ocasión, o sea que sí, que lo recuerdo muy activamente. Eres muy joven, la infancia tampoco está todavía tan lejos. ¿Tú viviste en la calle El Tinte? Yo viví en la calle Tetuán. En la calle Tetuán. Yo fui al colegio Padre Poveda, me crié en la calle de Tetuán, la zona del centro, y luego pasé a la Colonia del Sol, pasamos a la periferia
por tema de trabajo, de cercanía de mis padres, y continué los estudios en el Instituto Cástulo, en el IES Cástulo. Allí cursé el bachillerato y ya pues hice selectividad y me vine para la Facultad de Medicina de Córdoba. ¿Qué recuerdos tienes del padre Poveda y del Cástulo, del Instituto Cástulo? Porque sabemos que tienes amigos allí muy cercanos a la prensa, porque trabajamos a diario con Juanjo García Solano, Juanjo, que es amigo tuyo, ¿verdad? Efectivamente, Juanjo. ¿Compartisteis juegos juntos? Juanjo es compañero de promoción, nos hemos criado, como quien dice, juntos en el Cástulo. Siempre es curioso porque siempre hemos tenido muy claro desde primero de carrera lo que queríamos hacer. Y yo desde primero de eso yo tenía claro que quería estudiar medicina y él tenía muy claro que quería ser periodista. De hecho me acuerdo en los descansos cómo imitaba a Félix Martínez, se ponía en la tertulia deportiva y decíamos buenas tardes, cordiales saludos, como se ponía Félix Martínez en la tertulia de la radio. Y le encantaba. Fíjate, ya, pues ahora está en la radio, además. Efectivamente, ha acabado en la radio. En Cadena Ser. En Cadena Ser. Ha pasado por televisión, porque hizo prácticas con nosotros también en la televisión, ha pasado por el periódico, ha estado en el diario Jaén y ahora precisamente pues está en la radio. Es de los compañeros y de los amigos que siempre que vuelvo a Linares en alguna ocasión pues merece la pena ver, y además es muy activo con el tema de Semana Santa, fue pregonero de Semana Santa hace poco, es un chaval la verdad que es muy activo, tenemos muchas cosas en común. Ya te digo, a él siempre se decantó por las letras, por el tema del periodismo, y yo más por las ciencias, por el tema de medicina, pero hemos estado siempre juntos. Una buena promoción, ¿eh? Y muy activa. La verdad que sí, que ha salido muy buenas promociones. La verdad que en Cástulo muy bien. Nos educamos genial, con mucha disciplina, cogimos muchísimos conocimientos y bueno, yo estoy encantado con ellos, con la educación que me dieron y cómo me prepararon para la selectividad y el bachillerato. Pues Javier, ¿qué te parece si nos damos una vuelta por este puente romano, que es una maravilla, que tiene ambiente? Perfecto. Y vemos un poquito la ciudad. Perfecto. ¿Vale? Venga. La verdad es que es un gusto pasear por aquí, por este puente romano, y me he dado cuenta que llevo todo el rato, no sé si anteriormente también, llamándote Javier. Javier, bueno, no te preocupes. Tú lo has notado, ¿verdad? Pero eres muy prudente y no me has querido decir nada. No es la primera persona que me confunde, Javier, Jaime, no te preocupes. Bueno, Jaime, a partir de ahora, Jaime, pero no equivocarme más. No te preocupes. Jaime, vamos a hablar también de tu faceta de músico, porque tu antepasado, tu bisabuelo, ¿no? Tu bisabuelo era Gallico de Linares. Vaya, ahí lo tenés al tío como una de las referencias del flamenco linarense. Yo había una taberna precisamente cerca de la calle Tetuán, en la calle Bailén, que hacía esquina, que era la taberna Gallico, en honor a mi bisabuelo. Y la verdad que era un encuentro muy familiar, sobre todo un encuentro de mineros. Era como la primera parada que hacían los mineros en la mañana, antes y el después. O sea, paraban por la mañana, se tomaban su desayunito, emprendían su camino, que normalmente era largo, por las afueras de Linares hasta las minas, y luego volvían. Entonces allí pues se hablaba mucho, era todo muy tertuliano, y también se cantaba mucho, era muy ambiente flamenco. Y mi abuelo pues mi bisabuelo en este caso, era bastante bueno en el tema del cante flamenco, en el cante de la taranta sobre todo, como bien sabes. También tiene un tío guitarrista, Pedro Moreno. Pedro Moreno, efectivamente. Muy conocido en Linares también. Siempre que veáis un guitarrista o varios guitarristas de flamenco, siempre está o Juan Ballesteros o Pedro Moreno, o sea que son las dos referencias. Efectivamente, cierto. Heredó un poquito el tema del flamenco, luego tenía también otra bisabuela que cantaba, tenía por ahí alguna que otra bailadora, o sea que el mundo del flamenco siempre ha estado muy cerca de la familia. Y un primo que es profesor del Conservatorio
de Linares. Pedro Jesús. Pedro Jesús Jiménez Moreno, efectivamente. Pedro Jesús es profesor de trompeta, precisamente estudió aquí en Córdoba, estuvo muchos años aquí en el Conservatorio de Córdoba, en el grado superior como profesor de trompeta en Córdoba, la verdad que es muy conocido en el panorama musical, y ahora ha vuelto otra vez al Conservatorio de Linares. Además es muy activo en el mundo cofrade, el de la Cofradía del Rescate, ha estado dentro fue hermano mayor, activo en la banda de música, la banda del Rescate, o sea que sí, la verdad que me viene muy de familia lo de la música. Con una familia así no podía ser menos que tú estudiaras en el Conservatorio Andrés Segovia de Linares. Efectivamente, estudié, empecé un poquito más tarde, la verdad, tenía que haber comenzado antes, entonces el grado medio la verdad que lo dejé a la mitad porque intenté continuar el estudio de grado medio desde Linares aquí en Córdoba con medicina, pero la verdad que las dos cosas eran totalmente imposibles por problema de horario, porque llegaba un momento que prácticas de hospital se solapaban, ya no era estudio, ya era que coincidían clase, entonces dejé el grado medio a la mitad, pero efectivamente también me he criado en el Conservatorio de Linares, hice mi grado elemental y hice la mitad del grado medio allí. Y ha estado relacionado con diferentes agrupaciones musicales, bueno, como Musicalma, por ejemplo, ¿no? Musicalma, el coro y orquesta Musicalma, efectivamente, que actualmente dirige José Gregorio Trujillo. Bueno, pues viví la fundación de este coro, que la verdad ahora es precioso, es enorme, es grande, pero costó. Nació precisamente una tarde de invierno en Santa María y inicialmente iba a comenzar como un coro de capilla, típico coro de iglesia, pero poquito a poco fuimos perfilando un poquito el perfil de instrumental, metimos cuerdas, metimos bastantes temas de piano, trabajamos varias voces y al final se formó una coral y una orquesta. Y bueno, cuando puedo, vuelvo e intento tocar con ellos, soy un poco activo siempre que puedo visitar Linares, pero claro, el día a día de mi trabajo en Córdoba no me lo permite. Es muy complicado. Pero ahí los tenemos, a los compañeros de Musicalma. También en la agrupación musical Alfredo Marto. Efectivamente, empecé, pues a la par de empezar en el conservatorio, empecé en la banda de Alfredo Marto, la agrupación musical, que como bien sabéis es muy conocida en el mundo cofrade. Hemos tenido Semanas Santas donde hemos tocado prácticamente en todas las procesiones, domingo, lunes, miércoles, jueves y viernes. Y bueno, de ahí también mi vena cofrade y como me gusta tanto la Semana Santa linarense, que intento no perdérmela siempre que puedo. Compagino la de cordobesa, que también es muy bonita, compagino la mitad de la de Córdoba y luego voy a Linares. Bueno, qué bien, ¿no? Sí, intento visitar las dos, ver precisamente los pasos, que este año aquí en Córdoba la carrera oficial ha sido por primer año en la mezquita. No la he visto nunca yo aquí, debe ser una maravilla, ¿no? Increíble, con la zona, el entorno. Increíble, la judería, las calles chiquititas. A mí hay una esquina concretamente que siempre me cuelga a nuestra calle Rosario. Me transmite mucha similitud. Esa calle Rosario chiquitita, pasando la Virgen de Gracia, con esas velas por la noche, ese ambiente tan bonito, tan pequeño, me gusta. Y bueno, también cuando puedo, pues intento también tocar. Lo que pasa es que, claro, el tema musical, como bien sabes, requiere una formación, requiere ensayo. Y compaginar lo que es el trabajo de médico de urgencias con músicos es difícil. Difícil, pero bueno, se intenta, ¿no? Se intenta. Bueno, Jaime, ahora sí, Jaime, vamos a seguir dando un paseo por aquí, vemos la mezquita y demás. Vamos a seguir viendo estas partes con tanto encanto, tan bonitas, para mí las favoritas de Córdoba. Venga, es una maravilla. Vamos. Bueno, Jaime, no sé qué te parece a ti, pero ya va siendo la hora de comer y vamos a buscar un sitio aquí bueno en Córdoba, bonito, para que pruebe bien el salmorejo y el flamenquín cordobés. Que está riquísimo, que lo he probado yo alguna que otra vez. Efectivamente. Y bueno, esperamos verte pronto por Linares porque vas a menudo.
Voy, intento ir, hombre, mis padres están allí, mi abuela también, e intento de vez en cuando hacer alguna que otra visitilla, que últimamente se están aficionando a ella a venir más, ¿eh? También hay que decirlo, les gusta mucho Córdoba, entonces muchas veces me planteo, ¿venís vosotros o voy yo? Y suelen venir déjalo, ellos. ya vamos nosotros, sí, ¿no? Sí, y así te vemos a ti, claro. Pero sí, suelo ir, y ya te digo, con el tema musical y alguna que otra cosilla. Sí, porque colaboras con el tema musical, pero también tengo entendido que con la asociación Cavias de fibromialgia también ha ejercido un poco como de docente, ¿no?, en algunas de las actividades que han organizado. Sí, me llaman a menudo y la verdad que es muy interesante. Hay un buen grupo en Linares. Básicamente un grupo de mujeres, puesto que ellas son CADIAS, se llama, como una asociación de calidad de vida de pacientes crónicos que sufren fibromialgia y fatiga crónica. Son dos entes fisiológicos, son dos entes clínicos que están un poquito desubicados todavía. Se sabe qué es la enfermedad en sí, pero no se sabe muy bien la etiopatogenia y muchas veces queda un poco allí libre de la mano de Dios. El diagnóstico no se hace lo suficientemente pronto, ¿no? Sí. Y la persona, la verdad, es que pasa por una etapa bastante dura. Sí, hombre, y es dolor crónico, son pacientes donde lo psicológico influye mucho, puesto que el dolor, hay un tipo de dolor que es el dolor neuropático que se relaciona mucho con el estado de ánimo y se ha demostrado que viene en relación, que el estado de ánimo empeora el dolor y el dolor empeora el estado de ánimo. Y tiene un grupo muy interesante, hacen muchas convivencias, trabajan mucho la calidad y el bienestar, no tanto buscan la información sobre la enfermedad, sino que buscan cosas alternativas. Y estuve hace poco hablando precisamente de la musicoterapia, es decir, como la música. Hay estudios científicos y estudios convincentes en revistas serias que avalan que efectivamente la música puede actuar como un tratamiento a largo plazo. Entonces mejora la escala del dolor, mejora el nivel de ansiedad, mejora la calidad de vida. ¿Pero algún tipo de música en concreto o la música en general? La música en general. Nosotros trabajamos, hay distintos tipos de ejercicios, trabajamos mucho el clásico, la música clásica, sobre todo la cuerda, con el tema de relajación, pero usamos la música del día a día, incluso lo folclórico, para hacer actividades grupales con ritmo, de convivencia, porque es muy importante, ya te digo, la calidad de vida y el entendimiento. Entonces, para septiembre hay otras jornadas, unas jornadas anuales y de vez en cuando y vamos a hablar un poquito efectivamente de las nuevas investigaciones, de los nuevos tratamientos sobre la fibromialgia. Y claro, como cualquier otra patología, pues pasa el filtro de medicina de atención primaria y muchas veces es una patología, como te he explicado, que queda ahí un poquito... El primer contacto es... No se sabe si la debe seguir el reumatólogo, no se sabe si la debe seguir el psiquiatra, y bueno, digamos que el médico de atención primaria pues se agarra a ella e intenta pues eso, mejorar a largo plazo la calidad de vida de esas pacientes. También hay chicos, pero es más incidente o más prevalente en mujeres. Bueno, pues hemos relacionado, al final en la vida está casi todo relacionado, la música con la enfermedad y hemos llegado al principio, ¿no? Empezamos hablando de medicina y hemos terminado el programa hablando de medicina, que es lo tuyo, es tu pasión, porque es tu pasión. Me encanta. Y nosotros, bueno, pues agradecidos de que nos haya enseñado, de haber conocido muchas cosas que no sabíamos contigo, ¿no? Y de mostrárselo a tu pueblo, a la ciudad de Linares. Yo, para mí, un orgullo. Me encanta Linares, allá donde voy siempre menciono mi pueblo, soy un linarense enamorado y nada, aquí tenéis vuestra casa, siempre que queráis venir, bienvenidos seréis en Córdoba con los brazos abiertos. Pues muchísimas gracias. No, pues.